Ok, ya, entonces estamos en la último día de disertaciones, para que quede grabado también. Hoy día me comprometo a subir todas las disertaciones esta semana, no las subí a YouTube, así que hoy día sí o sí tengo que las bajo y las subo al YouTube para que las tengan todos, ¿ya? Solamente para que la grabación también, hablamos con Javier al principio, el día martes vamos a explicar el ensayo que ustedes tienen, que es la última nota, ¿ya? La última nota que es individual. Y voy a explicar ahí cuál es el procedimiento, cuál va a ser la fecha de entrega también, eh, con respecto a su entrega de final, ¿ya? Lo otro, importante, que el martes 14 tenemos la clase correspondiente, ahí vamos a partir a las 9 de la mañana, vamos a tener hasta las 10:45 para ganar una hora más de clase, debido a que el jueves y viernes yo tengo un problema, tengo que viajar, entonces el 16 y 17, por lo tanto, el 14 vamos a ganar una hora más, el día martes, partiendo a las 9 de la mañana, 14, se explica el ensayo y se explican los últimos temas que me interesa también, relacionados con, principalmente con participación ciudadana, que está relacionado un poco con el ensayo. Entonces el 14 vamos a tener esa clase, eh, y, que va a ser una clase más larga para poder recuperar el día 16. Y el 21, la semana del 20 al 26, ustedes tienen la semana de consolidación, por lo tanto no tienen clase. Y ahí estaríamos volviendo y nos veríamos por última vez el día 28, ¿ya? El 28 va a ser principalmente de tomar los últimos temas, a lo mejor de cierre del curso, con respecto a evaluación ambiental, eh, y también ya ojalá esa fecha sí o sí tener todas las notas correspondientes. Y lo otro, las notas que hoy día, las últimas disertaciones que ya corresponden hoy día a Marco, eh, espero tener las notas en el sistema Idelfos, ¿ya? La primera nota está en Idelfos, por lo tanto la segunda nota también va a estar en Idelfos, así es que para que no pregunten dónde, porque no va a aparecer en la aula virtual, sino directamente en Idelfos, para que ustedes puedan revisar su segunda nota, ¿ya? Así es que eso, Marcos, por favor, para tu disertación, y corresponde hoy día al relleno sanitario de Osorno. Ok, buenos días compañeros, buenos días profesor. Hoy les voy a hablar sobre el análisis del estudio de impacto ambiental del relleno sanitario de Osorno. Primeramente, como ya se habló en la presentación anterior, la descripción del proyecto. Este es presentado por la Municipalidad de Osorno, desarrollado en el marco del macroproyecto Manejo Sustentable de los Residuos Sólidos de la región de los lagos, ejecutado por la SUDERE y técnica y administrativamente por el gobierno regional de los lagos, en conjunto con la Asociación de la Municipalidad de Osorno. Este proyecto fue financiado mediante un crédito suscrito por el Banco de Chile con el Banco del Desarrollo Alemán, y se consideraba un gasto de 18 millones de dólares. Su área de influencia, este se emplaza en las coordenadas uso 18, 650.000 aproximadamente, y norte 5.500.008. Aproximadamente 6,5 kilómetros hacia el este de Osorno por la carretera U40, fuera de su radio urbano en el sector de Curaco. El área destinada al relleno, y por tanto sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental, se desarrolla en el sector suroeste de la propiedad, utilizando una superficie de aproximadamente 30 hectáreas. En términos generales, la zona donde se pretende emplazar el relleno sanitario corresponde a un área relativamente plana y redondeada. En los alrededores del predio, los usos de suelo se mezclan entre praderas y matorrales, y también áreas urbanas e industriales y bosques. Ahí podemos ver una imagen donde se encuentra el relleno sanitario. Podemos ver que hay aproximadamente 6 kilómetros por la U40 en,
hacia Osorno, hacia el oeste. Ahí podemos ver cómo ya se estuvo construyendo parte del relleno. No obstante, ahora se encuentra paralizadas las construcciones. Vamos a hablar de eso más adelante. En la línea de base tenemos que principalmente en la edafología, el suelo del lugar tiene un origen por procesos glaciales y volcánicos en el Cuaternario y es un suelo plano de clase 3 de uso agrícola. La geología y la morfología se encuentra un piso de 10 metros de baja permeabilidad de limos y arcillas. Debido a su relieve, se planea realizar un drenaje con aguas lluvias en el estero Curaco. En la hidrogeología no se encontraron acuíferos dentro de su estudio. Realizaron 3 calicatas de 10 metros y asumen que el acuífero podría estar a más de 20 metros de profundidad. En este sentido, es importante destacar que había un acuífero, el principal, llamado A2, que abastece, o sea, que muchos pozos profundos de la zona se abastecen desde él. Sin mayores estudios, existe un riesgo de contaminación, pues no se tenía certeza en el estudio de impacto ambiental el nivel real del acuífero. Y esto también fue consultado, o sea, fue hablado por parte de la comunidad en la consulta ciudadana. Luego en el ruido, la principal fuente emisoria del ruido en la zona corresponde al tráfico de camiones pesados por el exterior del predio. En el sector del camino U40 se midieron 52 decibeles por el tránsito de camiones. Eso está dentro de los límites recomendados por la salud de la OMS, que recomienda un máximo de 60 decibeles. En la calidad de aire no se realizó ninguna medición sobre calidad de aire y solo se asumió que era la misma que Osorno. Recursos hídricos, los cuerpos de agua más cercanos son el río Rahue, a 2 kilómetros hacia el norte, y el estero Curaco a 50 kilómetros hacia el oeste. A 50 metros, perdón. Luego, en la vegetación, no existen especies en categorías de conservación, y más que nada son especies propias de cultivo y pastizales y plantaciones forestales. Y en la fauna se realizaron estudios de campo con trampas y observación fotográfica de aves, y se concluyó que el sitio no tiene mayor importancia ecológica, siendo más bien un lugar de paso para estos animales. En equipamiento no existe equipamiento, el uso de suelo está fuera del límite urbano, patrimonio cultural no existen indicadores de asentamiento humanos, y el paisaje, la valorización paisajística del área es muy baja, presenta una calidad muy baja, una fragilidad adecuada y por lo tanto un alto potencial de uso público. Luego, dentro de las medidas de mitigación, reparación y compensación, en las de mitigación tenemos para el componente agua, ubicación de la zona del relleno en áreas con baja permeabilidad. También la impermeabilización basal del relleno con sellos de geomembrana sintética. La recolección del lixiviado a través de un sistema de drenaje, un tratamiento adecuado del lixiviado en una planta adyacente al relleno, la cual su efluente cumple con el DS número 90, minimización de la infiltración a la masa de residuos mediante uso de material de cobertura de baja permeabilidad, drenajes de aguas lluvias con canales perimetrales y una red de evacuación definida, el monitoreo permanente de aguas subterráneas para detectar filtraciones a través del sello y reparaciones de este en caso de que sea necesario. Cabe destacar que si bien se tiene como medida de mitigación esa última, no aparecía dentro del cómo lo iban a hacer, no aparecía dentro del estudio. Uso de sistemas de colección y disposición de aguas servidas, de acuerdo a proyecto a presentar a la autoridad sanitaria en la región de los lagos. Luego, en el componente ruido, uso de máquinas que cumplan con los requerimientos de la autoridad, trabajos en horario diurno, preferentemente, utilización de equipos de protección personal, mantención adecuada de equipos y máquinas, y elementos de protección contra el ruido para el personal de relleno sanitario. En vegetación y flora,
potenciar la estructura y la composición de la vegetación nativa en el área de amortiguamiento y minimizar el roce y despeje de vegetación al mínimo. Lo mismo para la fauna, minimizar el roce y despeje de vegetación, la restricción de acceso de trabajadores en áreas no incluidas en el proyecto y prohibición de ingreso y permanencia de animales domésticos en las áreas del proyecto. En el medio humano no se consideraron medidas de mitigación. Luego, para las medidas de reparación, la gran mayoría de las actividades del proyecto y por lo tanto de los impactos asociados ocurren durante la fase de construcción. Es por eso que después que las actividades de construcción terminen, en cada área del trabajo se implementará un programa intensivo de restauración de las áreas intervenidas. Las medidas contemplan que una vez terminada la obra se realizará una limpieza exhaustiva con el objeto de retirar cualquier escombro o material de construcción sobrante. En caso de intervenir el cauce de las quebradas por actividades del proyecto, estas se recompondrán para evitar los procesos erosivos. Y luego de finalizadas las obras, los lugares utilizados temporalmente se desmantelarán. Luego se retirarán todos los materiales de construcción usados y en el caso de que se verifique compactación de suelo, se realizarán trabajos de roturado, que vendría a ser un arado de la tierra para evitar la compactación. Medidas de compensación. Los únicos elementos identificados en el proyecto son una pradera y un fragmento de bosque nativo. En ese sentido, el proyecto no contempla medidas de compensación, debido a que en la materialización de las obras solo se intervendrá la pradera. Luego, la evaluación de los impactos. La metodología de predicción y evaluación de impactos considera la identificación de fuentes potenciales de impactos derivados de la ejecución de las obras, actividades del proyecto, así como la identificación, descripción y calificación de dichos impactos. No me voy a detener mucho en esto, tenemos muchos impactos negativos de baja importancia, pero vamos a recalcar la alteración de la calidad del agua superficial, donde se encuentra un impacto negativo de importancia moderada. También la modificación del nivel de presión sonora en el entorno del proyecto y los impactos positivos que vendrían a ser la generación de nuevo hábitat para la flora, para la fauna, la generación de empleo local, mejoramiento del ingreso familiar y aumento de la demanda de servicios e insumos. También la generación de espacios para la educación ambiental. Luego, en la participación ciudadana, se realizó una participación ciudadana temprana, la cual consistía en dos actividades. La primera, identificación de actores, donde se llamó a muchos entes políticos y empresas que tenían que ver con el proyecto. En esto estaban estaba el gobernador, creo regional, los cores, o gores, no recuerdo cómo se llama, y las familias que vivían alrededor de la zona. Con ellos se realizaron reuniones y talleres con grupos de actores en el área de influencia. Posteriormente se realizó en estas reuniones se reunieron sus como sus principales inquietudes para posteriormente realizar la participación ciudadana que se contempla dentro de la evaluación realizada por el CEA de manera regular. En esta se identificaron las principales preocupaciones de la comunidad y fueron que la comunidad se mostró bastante entusiasmada por la invitación a ser informados por el proyecto. Estos visualizaban la necesidad de mejorar el sistema de manejo de residuos domiciliarios en la provincia, pero había un poco de preocupación por el tema del biogás que se genera por la descomposición de los residuos y su posible uso como fuente de energía. Además, por el acceso de la U40 a la ciudad de Osorno. Se veían bastante preocupados por el tema de que se colapsara la autopista. Se realizaron dos observaciones
cuando uno revisa en el estudio, en la participación ciudadana, se realizaron dos observaciones. La primera, se destacan la realizaron la gente que vive en el sector. Decían que debido a la magnitud del proyecto y el posible efecto adverso que puede generar sobre las napas freáticas, no es posible que se presuma que la existencia de estas eh, está en un estrato superior al de limos y arcillas. Además, existe el pozo de agua potable de una familia de, de ese sector está a solo 600 metros del área del relleno sanitario. Además de eso, existen al menos 4 viviendas que viven a menos de 150 metros de la ubicación del relleno sanitario. Se nombran los nombres de estas familias también. Existe preocupación también porque los trabajos sean solo en horario diurno, pues como especifican ahí, van a realizarlos en horario diurno, pero de manera preferente, quiere decir que no se cierran a realizar horarios de manera nocturna. También hablaban sobre que existe 2 kilómetros más abajo por el estero Cancahué, un santuario de la naturaleza. Busqué información al respecto en internet y no encontré nada sobre ni el estero Cancahué ni ningún santuario de la naturaleza en la zona. Pero eso es lo que dicen ellos en la participación ciudadana. La otra observación la realizó el Instituto de Ecología de Chile Austral, donde detallan que en la línea de base del proyecto no se consideró el solapamiento entre las áreas de influencia del proyecto del relleno sanitario con el de Coprial, que es una planta de distribución de residuos industriales. Y esto es grave porque esta última, la Municipalidad de Osorno, cuando se presentó Ecoprial al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, esta pidió que se pasara como un estudio. No obstante, terminó logrando pasar como una guía. Entonces, el nivel de estudio que tuvo que presentar no fue tan grande y Disculpa ¿sí? Marco, ¿cuál proyecto entró como día? Ecoprial. Ah, Ecoprial, ok, ya. Ecoprial entró como 10. Ok. Entonces, el nivel de impacto que este genera es bastante mayor al que, al que se esperaba. Por lo tanto, al estudio al no considerar el estudio, el, la, el impacto ya generado por Ecoprial, es muy probable que se produzcan lo, los impactos producidos por la letra G del artículo 12 del reglamento del CEA, el impacto acumulativo o sinérgico entre estos dos proyectos. Luego, en planes y compromisos voluntarios, ni el estudio ni en la RCA del relleno sanitario contempla compromisos voluntarios que no estén indicados dentro de las medidas de mitigación, reparación o compensación. Finalmente, a modo de conclusión, con respecto a los impactos significativos, se identifican impactos en los componentes agua y ruido, donde dentro de la participación ciudadana se manifestó por parte de los representantes de las comunidades aledañas la preocupación de que los estudios de hidrología sobre la profundidad de las napas freáticas no son suficientes dada la magnitud del proyecto. Además, el estudio ambiental no considera los impactos sinérgicos y acumulativos que pudiesen producirse debido a la superposición del relleno sanitario con la empresa privada Ecoprial, la cual por sí sola está bajo la mira de la autoridad ambiental y la comunidad circundante debido a que su ingreso al CEA fue mediante una DIA, aun cuando las autoridades ambientales solicitaron que se ingresara mediante un estudio de impacto ambiental. Tanto los habitantes de la zona como las autoridades presentan una preocupación por el estado de la autopista de acceso al relleno sanitario debido al alto flujo de camiones que experimentaría esta.
y los impactos asociados al tránsito de estos vehículos pesados. Otro punto importante es el hecho de que el estudio no parece considerar en su línea base la expansión natural que presenta Osorno como centro urbano. Esto podría generar que en un periodo de tiempo el relleno pudiese verse alcanzado por el crecimiento de la ciudad. Y esto generaría problemas principalmente de olores y de ruido a la población circundante. Cabe destacar que la RCA favorable fue otorgada el 22 de enero del año 2010. No obstante, por problemas que se le atribuyen a la calidad del suelo, traté de buscar en internet específicamente cuál era el problema con el suelo, pero en ninguna parte aparece. La construcción del relleno se paralizó desde el 2017, llevando invertidos hasta la fecha 1.000 millones de pesos y no logrando dar una solución a la problemática de los residuos domiciliarios de la provincia de Osorno. Ahí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Gracias, Marco, por tu presentación. Javiera, no sé si tiene alguna opinión, alguna consulta con tu compañero Marco. No, profe, como ¿No? que estaba bien detallado. Ya. Marco, ayer tuvimos una presentación también del relleno sanitario La Laja en la provincia de Yanquihue, que correspondió a tu presentación de la, de la provincia de Osorno, ¿ya? Tal como dijimos ayer, similar a lo de Yanquihue, este tipo de soluciones de relleno sanitario contempla no solamente la apertura de una tecnología diferente, un poco más adecuada de lo que eh, hoy día existe, o sea, que es un vertedero, ¿ya? Algunas consultas ahí, Marco. El, el vertedero está al costado de este relleno sanitario, ¿no es cierto? Parece que en el mismo sitio se va a construir el relleno. ¿El vertedero de Curaco? Sí, está cercano, parece, si no me equivoco, ¿no? En el mismo sitio o por lo menos cercano. Parece que sí. Si mal no me equivoco, debería estar cerca, en el mismo sitio, por lo menos no cercano, cercano, pero el mismo cercano, por lo menos un par de hectáreas ahí, pero el terreno parece que es grande. Sí, creo que es como 5 kilómetros, un poquito más al este, pero no estoy totalmente seguro. Ya, no, entonces no es el mismo Lo sitio. que sé, lo que sí recuerdo es que sobre el vertedero de Curaco, Ujú, se encontraba muy cercano a, a realizar su capacidad máxima ujú. de aceptación de residuos domiciliarios. Y eso era como lo que apremiaba más el tema del relleno sanitario de Osorno, lo que hacía que todo el mundo le pusiera como prioridad a este proyecto, y creo que por eso también la evaluación ambiental no fue un poquito más flexible con él, porque hubieron muchas cosas, tanto desde los OAECAS como desde la participación ciudadana, como otras cosas más que fueron bastante como pasadas por alto por la autoridad. Y yo creo que fue por eso, porque querían darle una solución rápida al tema, y lamentablemente, como no fueron lo suficientemente estrictos, terminó pasando lo del suelo y ahora perdieron mucho tiempo y el problema no se solucionó. Claro, Ni bien. estamos hablando de un proyecto con RCA del 2010 y estamos en 2000, casi 2022, 12 años después y todavía el proyecto no se ejecuta. No sé, se está haciendo en algunas partes de construcción y está paralizado más encima, como tú decías. Hay temas jurídicos de por medio y por lo tanto ahí hay temas bueno, no sé si no se habrán sido considerados, si no fueron considerados, lamentablemente. Algunos dicen, hay una defensa ahí, dicen la, lo que la municipalidad, que el titular que presenta el proyecto se defiende diciendo que, que, que es parte del trabajo lo que tiene que hacer la empresa dice que no, porque hay una falla geológica debajo del sitio, por lo tanto eso le provoca los derrumbes de los taludes, y ahí se tira la pelota y ahí está el Estado entregando recursos por harto tiempo y lamentablemente todavía no hemos avanzado. Digo proyecto, Marco, tal como lo dijimos la vez anterior, si no me equivoco contigo, eh, corresponde, al igual que el tema de la Laja, a un proyecto de, de un crédito del banco alemán que es entregado a Chile por créditos blandos
a la Subsecretaría de Desarrollo, en este caso el Gobierno de Chile, y la cual la Subdere le entrega a los gobiernos regionales, en este caso la región de los lagos, un financiamiento para este tipo de proyectos, ¿ya? Y en algún momento estuvo en duda, y o sea, hasta el día de hoy, que el Banco Alemán ha estado pendiente de esto porque el avance no ha sido el que esperaban y por lo tanto está en algún momento a punto de quitarle el crédito a Chile y a la región en este caso para poder continuar con este tipo de proyectos. Pero este tipo de proyectos no solamente contempla la apertura, sino también cierre de los vertederos. Por ejemplo, yo recuerdo Puerto Octay, no sé si ustedes bueno, conocen Puerto Octay, pero hay un basural, había un basural adentro de un bosque, ¿ya? Sin cero manejos, nada, botaban la basura directamente detrás de un bosque, para que no se viera el basural. Y eso pasaba también en varias partes, como por ejemplo en Purranque, Río Negro, no sé si han escuchado ustedes Río Negro, el vertedero de Río Negro se ha quemado todos los años. Y el mismo día con el cambio climático y lamentablemente por las altas temperaturas que está teniendo el sur de Chile, y no solamente el sur, sino todo Chile, por el aumento de temperatura, el vertedero de Río Negro se quema todos los años, ¿ya? Y eso obviamente provoca problemas a la salud de las personas, problemas de contaminación y el vertedero sigue aún funcionando o por lo menos hasta que no se haga la apertura final del relleno sanitario de Curaco, ¿ya? Por lo tanto, es un proyecto son necesario, a lo mejor no con la tecnología la última. Y también aquí se los quiero comentar. Muchas personas en esos tiempos, el 2010, 2015, digamos, mucho cuando se empezó en ejecución de este tipo de proyectos, por ejemplo, la Laja, muchos decían, y algunos dicen, no, es que esto es una tecnología obsoleta, los rellenos sanitarios. Dicen que no, que en Europa se recicla todo. Y ayer conversamos, y también Javier nos preguntaba el tema del reciclaje, eh, para poder lograr en Chile un tema de un reciclaje que donde se está aprovechando o se está recuperando menos del 7% de los residuos que van a un vertedero, a un relleno sanitario, no tenemos la industria preparada verde para poder eh, reciclar o poder recuperar. Mientras eso no ocurra, obviamente este tipo de tecnologías van a tener que seguir siendo utilizadas. Muchos decían, ¿por qué no se utiliza la basura para hacer, no sé, quemarla y hacer energía, recuperarla, etcétera? Pero eso también es el desconocimiento de mucha gente que debido a que nuestro país tiene que ir paso, como dice hoy día, paso a paso, con respecto a, a mejorar la tecnología y empezar a preparar a la población. Aquí el tema de educación ambiental es clave para poder mejorar y poder que nosotros empecemos a separar de origen todos los residuos que van a un vertedero o un relleno sanitario. En ese tema, lamentablemente Osorno tiene, o sea, digo, bueno, la Osorno da un ejemplo con respecto a hay muchas organizaciones ambientalistas en la comuna de Osorno especialmente, donde hacen un buen trabajo, diría yo, de reciclaje, compostaje en algunos casos, pero y la municipalidad también ha hecho el esfuerzo de colocar varios puntos limpios en diferentes puntos, por ejemplo, en el caso del Parque Chuyaca, en nuestras áreas verdes. Pero lamentablemente muchos de estos residuos, al no estar clasificados o al ver una división, la gente bota en cualquier lado y al final el residuo se contamina y cuando llega el camión se lo lleva todo al vertedero. Entonces no se recicla. Entonces, uno de los temas, hace mucha acción en Osorno, pero finalmente el impacto sigue ocurriendo producto de este tipo de residuos, ¿ya? Entonces, y, y Marco, entonces tu proyecto en este caso es solamente relleno sanitario, pero tampoco va a contemplar lugar de acopio de reciclaje, ¿no es cierto? O de recuperación de residuos. No, no decía nada No al lo dice. respecto. No lo dice. Igual lo mismo pasó con la Laja. De hecho, también lo comentamos ayer con la con la con la Karen Ojea, que le tocó el tema de la Laja. Y De hecho, ujú, también no consideran un lugar
que sea como para recibir residuos no peligrosos voluminosos, que al final terminan, si bien no deberían terminar en el relleno sanitario, la gente igual los arroja a la basura, igual terminan ahí, como por ejemplo los neumáticos fuera de uso también. Ujú, Esos no pueden ser depositados dentro del relleno y terminan tirados en los costados de este ujú. y no pueden, no hacen nada con ellos. Sí, efectivamente, el voluminoso, como tú dices, bueno, qué buen tema que tú tomaste, porque el caso de la provincia de Yanquihue fue un gran dolor de cabeza, porque cuando empezó a funcionar el relleno sanitario de Laja, el Lagunita, que era el vertedero, ahí llegaba todo, como tú decías, todos los voluminosos. En cambio, la Laja, el nuevo, no lo reciben. Y lo mismo caso ocurre con el de Curaco. Entonces ahí se transforma en un cuello de botella con residuos que son necesarios recibir. Hay un porcentaje, entiendo yo, que estos rellenos debían ocupar. Pero como tú dices, los colchones, neumáticos, no sé, pues muebles, la gente que vota necesita tirarlo y finalmente, ¿en qué se transforman esto? En vertederos clandestinos, en diferentes partes de los sectores, principalmente urbanos o periurbanos, donde se llena de estos residuos. Esto pasa en toda la ciudad de Chile y las grandes metrópolis, Santiago, ni hablar, siempre se muestran estos tipos de residuos, de la cual está prohibido, pero y dicen, hay un letrero que dice multa de tanta UTM, pero finalmente la fiscalización es súper compleja de establecer. Entonces, efectivamente, el voluminoso, hay un porcentaje que lamentablemente queda fuera de este sistema y queda en tierra de nadie. Entonces, hay un tema que no se ha resuelto y no se va a resolver todavía con estas soluciones de, de relleno sanitario. Obviamente ahí el privado también, la necesidad de cubrir o de recibir algún tema de estos de algún voluminoso o de otro tipo de, de- de residuos. Pero la idea es también poder recuperarlo. Entonces ahí estamos falto todavía Chile de pasar una etapa de vertir a una etapa de reconvertir o de poder recuperar muchos de los residuos. Entonces, yo entiendo que el relleno sanitario de Curaco tiene los espacios para hacerlo en algún momento, como lo tiene la Laja. La Laja tiene harto espacio, pero no tiene el proyecto. Por lo tanto, la segunda etapa, yo decía ayer también, el 2.0 de este tipo de relleno sanitario es pasar a un lugar de acopio, donde lo importante acá es el volumen, porque si no tenemos la industria para reciclar o reutilizar esa materia prima que está acá o botada, que se está tirando, eh, trasladarla. Y por lo tanto, uno de los mayores dolores de cabeza del sur de Chile, y no solamente del sur de Chile, sino de las ciudades más extremas de Chile, es que finalmente nosotros pagamos mucho en transporte. Entonces, todo lo que se recolecta en Puerto Montt, ni hablar de Chiloé, o Osorno, finalmente tiene que pagar mucho dinero en trasladar el tema de residuos. Entonces aquí lo importante es, lo que decíamos también ayer, era el tema del volumen. O sea, mientras más volumen tengamos, va a ser mucho más atractivo y va a ser más barato trasladar en cantidades que finalmente no llevarlo en un camión, por ejemplo, y de un camión a lo mejor con poca carga, etcétera. Por lo tanto, necesitamos tener también un transporte público eh, que asegure traslados masivos como este tipo de residuos y obviamente bajar un poco la carga o el impacto ambiental que hoy día existen en diferentes partes del país, ¿no? O quizá otra solución sería implementar trenes, que era lo También, que decían el otro día. sí, Eso efectivamente, sería una manera más fácil de transportar grandes cantidades de residuos efectivamente, Sí, peligrosos. sí, efectivamente, mira, me acuerdo la gestión que se pensó hace por lo menos unos 10 años atrás, cuando todavía funcionaba parte del tren, en algunas partes del país. También una de las soluciones, el transporte de carga, el tren de carga por lo menos, no el de pasajeros, pero el de carga, era posible llevarlo a zonas más centrales, ya donde está la industria. Y obviamente la gestión mucho más barato era el transporte de trenes, ¿ya? Yo espero que con las nuevas autoridades en algún momento se empiecen a preocupar del tema del transporte público, que el tren sea una solución y que a lo mejor si no partimos con el tren de pasajeros inmediatamente, partamos con el tren de carga. Y eso obviamente va a abaratar los costos.
ya que hoy día existe el monopolio de puros camiones nomás en Chile y obviamente es súper caro la huella ecológica de un vehículo en movimiento, es carísimo, ¿ya? Y por tanto, ni hablar de un traslado de residuos de basura. Por ejemplo, una persona que se quiere cambiar de casa con cosas que no son nomás de, no sé, pues, de 20 metros cúbicos, desde la región de los lagos a Santiago, llega casi el millón de pesos o más. Pues. Entonces, ni hablar de residuos, ¿ya? Entonces, imagínense pagar un camión completo casi de 1 o 2 millones de pesos. Entonces, no un negocio, entonces finalmente se transforma en un problema y ¿qué ocurre? Que empezamos a saturar nuestros vertederos y seguimos botando los residuos a la basura, ¿ya? Tú hablaste del Rexin, que también lo conversamos la otra vez en tu primera presentación, que hay un tema no menor. Muchos plantean que Osorno se transforma en el patio trasero no solamente de la provincia, porque llega a Osorno y camino hacia San Juan de la Costa, pero también hay un problema ahí no menor que es Rexin. Rexin, por ejemplo, se ha transformado en el único vertedero que puede recibir, por ejemplo, el caso de mortandad de salmones. Mortandad que ha ocurrido tanto en Chiloé como en el sur de Chile, en Aysén o Magallanes, y también en la zona del seno Rolón-Caví, donde mucho de la mortandad también ha llegado a Rexin, ya a través de BIN, cerrado, todo, pero llega ahí. Entonces, eh, hay muchas autoridades locales, con consejeros provinciales y también gobernadores en algún momento han hecho reclamaciones a esta empresa privada por recibir residuos. Aquí hay un tema bien complejo porque aquí hay un tema de libre competencia, en el sentido de que si la empresa Rexin tiene una resolución de calificación ambiental y cumple como debería ser, y que lamentablemente ha tenido por lo menos 2 fiscalizaciones fuertes, pero si las tiene y está cumpliendo, debería recibir en cualquier parte, o sea, no podríamos no prohibirla. Entonces, y ahí empiezan a haber temas externos en la cual eh, autoridades han hecho reclamaciones al tema jurídico y ha paralizado, en este caso, entrega en este caso, de Rexin por el tema de la mortandad de salmones, ¿ya? Entonces aquí hay un tema no menor para ese sector, en una zona latente, digamos, una zona caliente que está ocurriendo ahí en el sector de 5 kilómetros, saliendo del radio urbano de Osorno, y se transforma, y en algún momento Rexin, la gente del sector se tomó la carretera hacia San Juan de la Costa y a Osorno, donde reclamaban porque también Rexin recibía tema de residuos de alcantarillado, en este caso De lodos, me de acuerdo, lodos activados. lodo activados, claro, esa es la palabra exacta, lodo activados que llegaban a Rexin y por lo tanto cero tratamiento y provocaban olor espantoso en esa carretera. Y obviamente afectando las viviendas del sector y familias del sector. Entonces hay un tema ahí no menor, una zona que algunos llaman zona de sacrificio, que no existe ese concepto, pero todos sabemos que lo ocupamos, pero se está dando en ese punto, ¿ya? Y con el relleno sanitario nuevo, esperamos que en algún momento se realiza, vaya a ir mejorando las acciones de manejo de residuos de esa área, ¿ya? Tú hablabas de autopista, una autopista es una ruta concesionada de la ruta V40, si no me equivoco. Sí, Eh, bueno, sí, en la autopista son 120 kilómetros, esta no tiene 120 kilómetros, son de máximo, parece que son de 90, no me acuerdo, son de 100 máximo, si no me equivoco, pero no está considerada como autopista, no sé que ahí lo haya planteado dentro del estudio de impacto ambiental que lo diga, pero bueno, pero el reglamento dice, por lo menos el nuevo reglamento dice que autopistas las que se consideran dentro de, mm, eh, de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que sí hay que hacer es la mitigación, como tú dices, ahí sí que hay un tema no menor, como acceden también camiones de diferentes sectores de la provincia de Osorno, y tienen que llegar a ese punto, y obviamente con una sola ruta, ahí obviamente existe una preocupación también, o existía esa preocupación de un momento del acceso a ese punto para poder llegar al relleno sanitario. Ujú. Eso. Resina, vertedero, ¿qué más me queda? Eh, bueno,
como te digo, ojalá podamos cerrar pronto los... bueno, yo sé que están colapsados todos los demás vertederos, pero igual en algún caso siguen funcionando, como el Río Negro, como te comentaba, que aunque a lo mejor está cerrado, pero la gente sigue botando basura y se sigue quemando todos los años, así que esperemos que esta solución mejore y obviamente pasar a una solución ya después definitiva con respecto a la reutilización todos estos residuos que van llegando a estos puntos de acopio, ya que son nuestros rellenos sanitarios. No sé si te quedó algo, Marco, en el tintero. No, profesor, creo que eso sería todo por el momento. Ok. Javiera, una consulta, duda, o estamos ok. No, profe, Ya, comparto todo lo que se dijo. ya. Ya, a ver, entonces, para finalizar, el día martes, Javiera y Marco, voy a explicar el ensayo. Acuérdense que partimos a las 9 de la mañana, vamos a tener una hora, vamos a tener la hora más larga, vamos a tener una hasta las 10:40, de 9 a 10:40, para que podamos recuperar el día jueves, porque no, el jueves y viernes yo voy a estar fuera, entonces, del jueves de la próxima semana, por lo tanto vamos a recuperar el día martes, y, y me interesa también que ese día podamos revisar un poco el tema de participación ciudadana, para que ustedes vayan avanzando. ¿De qué se va a tratar el ensayo sin darles todavía, solamente darle unas luces? El ensayo va a estar relacionado principalmente con temas de participación ciudadana dentro de proyectos de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y con ese énfasis, ¿ya? Por tanto, sería interesante que ustedes empiecen a revisar, que igual nosotros les voy a mostrar el día martes, un poco de la guía de participación ciudadana que tiene el sistema de evaluación de impacto ambiental, qué considerar y por tanto sería importante dos cosas. Uno, averiguar con respecto a la participación ciudadana, que es como la que se ocupa siempre, que son con organizaciones sociales, y la otra parte es con la consulta indígena, que también está dentro de la participación ciudadana especial que existe dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, en ese énfasis va a ir el ensayo. Por tanto, si ustedes quieren avanzar, pueden ir empezando a revisar las guías, las mismas guías que tiene de, de, de PAC, participación ciudadana, especialmente la indígena, porque el ensayo va a estar relacionado con en esa temática, ¿ya? Acuérdense que el ensayo también hay que darle sustento con respecto a bibliografía y autores. Por tanto, empiecen a revisar qué autores hablan de participación ciudadana, qué eso está ocupando para el tema de consulta indígena especialmente, y empiecen ahí a recopilar información para que después cuando tengan el ensayo les sea más fácil sustentar algún tema que ustedes van a plantear dentro del ensayo. ¿Ya? Así que eso se lo dejo como adelanto mientras tanto, y el martes explico obviamente el ensayo, se va a subir y ahí le doy por lo menos una semana para que pueda entregar el ensayo correspondiente, que va a ser la tercera y última nota que ustedes tienen conmigo, ¿ok? Bueno, profe, Ok, profe. Ya Marco, Gracias. Javiera, ya hoy día me coloco las pilas y subo las presentaciones que tengo pendiente al sistema, ¿vale? Ya chiquillos, cuídense. chao, profe. Chao, Chao. chao. Chao, Muy chao. bien. Hasta Chao, igual. luego. Chao, chao.